Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de su palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en el amor a ti y a nuestro prójimo has querido resumir toda tu ley, concédenos descubrirte y amarte, nuestros hermanos, para que podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amós. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo. Y andan diciendo, ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo? Y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros. Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado. No olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. Sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con vítores. Somos su pueblo de ovejas de su rebaño. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo.
Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido. Digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, el domingo pasado veíamos esa invitación del Señor a la misericordia, a nunca perder de nuestra memoria lo misericordioso que es Dios con cada uno. Y la misericordia no solo se recibe, sino también se da. Y este domingo esa invitación de la misericordia va en gestos concretos. Nunca olvidarnos que no solo es referirnos al perdón mutuo, al animar a un hermano que ha caído, que ha fallado, que nos ha ofendido, sino también el compromiso que nos lleva a ver más allá, al compromiso de llevar la misericordia al que tiene necesidad, al hacer justicia y al compartir esa justicia, tratar de vivir en la justicia, como en la palabra de Dios, tanto en el Evangelio como en la primera lectura, se nos habla de muchas veces la riqueza de muchos es precisamente la razón de la pobreza de muchos tantos. Y aquí está el equilibrio para un cristiano. Como nosotros, como fieles seguidores de Cristo,
Estamos llamados a nunca perder la cabeza en las riquezas, que la riqueza siempre nos va a separar de Dios y separar del hermano, porque las riquezas, como el Evangelio nos pone en alerta, viene a ser y tomar el lugar de Dios, y a Dios lo hacemos a un lado, y obviamente al hermano mucho más, se le hace menos, se le denigra, se le pisotea, se le humilla, se pasa por encima. Entonces veamos cómo perder la cabeza con las riquezas, con los bienes materiales, nos hace perder el suelo. Y lo mismo nos hace perder el compromiso de la caridad, de la misericordia, que un cristiano nunca puede olvidar. No se trata de ir lejos para hacer la caridad, para vivir la misericordia. Muchas veces en tu propia familia hay aquel anciano, hay aquel enfermo que necesita tu ayuda. O tú también, anciano, muchas veces, o enfermo, en tu cama, puedes ayudar a otros que están en tu misma condición, pero mucho peor, porque no tienen todo lo que tú tienes. Y así cada uno de nosotros pensar y buscar a nuestro alrededor dónde yo puedo vivir esa misericordia. Y la misericordia es tan fácil como ir a nuestras obras de misericordia que el catecismo de nuestra iglesia nos enseña, y recordar, ¿no? Ese vestir al pobre, ese hospedar al forastero, ese dar de comer al hambriento, visitar al enfermo, visitar al que está en prisión. Todas estas son la lista de las obras de misericordia y que las olvidamos, las pasamos de largo. No se nos olvide, la misericordia es compromiso de la vida. Tengo que manifestar y dar esa misericordia en gestos concretos, prácticos. No se trata siempre de hacer cosas grandes. Dios no nos pide cosas grandes, sino cada uno en la medida de nuestras posibilidades. Vivir esas obras de misericordia que hacen a nuestro mundo, a nuestra comunidad, a nuestro país, un mundo distinto. Y ese cambio está en ti. ¿Y qué es lo que haces por tu hermano, por tu hermana, olvidados, necesitados? No caigamos en lo que nuestro Papa Francisco nos alerta tanto, en esa cultura de nuestro tiempo de la indiferencia. Mi hermano, mi hermana que sufre, que necesita, no me importa, sino todo lo contrario. Si no, no somos cristianos. No podemos ser indiferentes frente al sufrimiento, frente a la necesidad. Nosotros cristianos tenemos que ser los primeros que salimos al encuentro y hacemos algo en la medida de nuestra posibilidad por el hermano necesitado, por el hermano que tiene necesidad de mí, de ti, de cada uno. Proclamemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrezcamos nuestras oraciones y peticiones por todos, porque es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador.
por el Papa y por todos los líderes de nuestra Iglesia, para que se esfuercen en mostrarnos el camino para servir a nuestro amado Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por esta nación y por nuestra comunidad, para que termine la violencia que existe en ellas, y por las víctimas de los actos de la violencia, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los catequistas y maestros de la palabra sagrada de Dios, para que Dios los ilumine en su gran labor, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios compasivo, que nos has dado muchos y buenos dones para construir este mundo, enséñanos a usarlos por el bien de todos y para la mayor gloria tuya. Dígnate concedernos lo que te pedimos hoy, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos, a fin de que por medio de esta Eucaristía podamos obtener las gracias de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo y le has entregado a tu Hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos, y con los ángeles y los santos cantamos con bondad tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Por eso te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión,
mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a ellos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y sobre nuestro arzobispo John y nuestro arzobispo emérito Michael. Que todos los miembros de tu Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad del Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos. Amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Y en Cristo, que nos hace hermanos, dense unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tienes palabras de vida. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Oremos. Concede siempre tu ayuda, Señor, a quienes has alimentado con esta Eucaristía, a fin de que la gracia recibida en este sacramento transforme continuamente nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos a vivir la misericordia que aquí hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias